Por una complicación cerebrovascular muere a los 77 años de edad el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exrector de la UNA, Osvaldo Ramos Soto. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se suma al apoyo irrestricto de la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos. La precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, arremete contra la embajadora Laura Dogu y su gobierno y los acusa de injerencistas y de avalar fraudes electorales en Honduras. Precandidato liberal Luis Zelaya califica de error cancelar la extradición con Estados Unidos. Senadores estadounidenses comparten sorpresa de embajadora Dogu por reunión de oficiales hondureños con narcos venezolanos. Encuentran en la Ribera Hernández los cuerpos de 3 jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el lunes anterior. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Por una complicación cerebrovascular muere a los 77 años de edad el político, abogado, exrector de la UNA y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Osvaldo Ramos Soto. Un hombre multifacético que le puso su acento folclórico a la política hondureña. Ramos Soto será recordado por el uso del amplio recurso literario en sus expresiones para abordar diversos temas de interés nacional. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Es la segunda vuelta. El abogado Osvaldo Ramos Soto será recordado entre los hondureños por ser un personaje multifacético, donde resaltaba el uso del recurso literario en sus expresiones para referirse a hechos o casos generadores de polémica. También destacaba por ser altamente ceremonioso, hasta granjearse por siempre el título de magnífico rector. Ramos Soto utilizaba sus conocimientos académicos para defender sus ideas en los debates. Fue rector de la máxima casa de estudios, candidato presidencial por el Partido Nacional, diputado y hasta presidente por un corto periodo del Poder Judicial. Con una amplia trayectoria política como legislador en el Parlamento y como educador desde la academia, el abogado Ramos Soto falleció este viernes en la capital. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de 1990 a 1992, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras durante 2 periodos, en la década de los 80, 1982 y 1988, presidente del Partido de la Estrella Solitaria y conductor de la denominada Locomotora Azul, como candidato presidencial nacionalista en 1993. Y aunque los sondeos de opinión lo daban como virtual ganador de los comicios de esa época, se llevó un gran revés al ser derrotado por el excandidato del Partido Liberal, Carlos Roberto Reina. El político nacionalista en esa campaña será recordado por una famosa frase: las cervecitas heladas, que ofreció mientras miraba el paso de un eclipse en la zona sur del país. José Osvaldo Ramos Soto nació un 25 de febrero de 1947 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, donde creció y realizó su educación primaria y secundaria para luego emprender su viaje hacia la capital a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma, estudios que concluyó en 1971. Durante ese periodo universitario se desempeñó en varios puestos del gobierno estudiantil en la máxima casa de estudios. Luego de culminar sus estudios universitarios fue también catedrático de varias asignaturas en la Facultad de Derecho, hasta convertirse en rector en una época difícil para el país en medio de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional que costó a Honduras más de un centenar de desaparecidos, donde la alma mater fue el centro del debate político ideológico de la época. Su carrera política la inició en el gobierno nacionalista de Ramón Ernesto Cruz como secretario de audiencias de Casa Presidencial en los años 1971 a 1972. Hasta que se produjo el golpe de Estado en contra del presidente Cruz.
Osvaldo Ramos Soto fue diputado del Congreso Nacional desde el año 2002 al 2022 por el Partido Nacional. Quiso buscar un sexto periodo en las pasadas elecciones, pero el electorado no le favoreció con su voto. Osvaldo Ramos Soto será recordado como un polémico personaje que puso su acento folclórico en la política y formó una pléyade de políticos nacionalistas desde la juventud en el Frente Unido Universitario Democrático, FUD, que hoy resaltan como líder de ese partido y en otros espacios de la sociedad hondureña. Mario Landa, Telenoticias. Uno de sus mejores amigos, el periodista Jorge Zelaya, y mentor de este exitoso comunicador, luego convertido en un influyente político hondureño. Jorge Alberto Zelaya está con Óscar Ortiz, justamente en el lugar del velatorio del extinto abogado Osvaldo Ramos Soto. Óscar. Así es, licenciado Renato, Cristina, mucho gusto poder saludarles. Nos encontramos desde el sepelio prácticamente aquí, donde se han hecho presentes personalidades de distintos ámbitos, tanto político, amigos, como de hoy el fallecido abogado Osvaldo Ramos Soto. Me acompaña para hablar un poco de esa trayectoria, de ese legado, el diputado licenciado Jorge Zelaya. Hoy recordamos el legado que ha dejado este connotado hondureño. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, las demostraciones del cariño de la gente ha sido evidente y bueno, nosotros sentir mucho lo del abogado José Osvaldo Ramos Soto. Estuvimos acompañándolo desde el 6 de agosto, que se presentó el problema 2 veces al día, a veces hasta 3, porque cuando terminábamos las sesiones del Congreso pasábamos siempre por el hospital y acompañar a doña Jenny, a sus hijos, sus nietas en este momento de dolor. Yo creo que realmente el pueblo hondureño ha perdido, independientemente de colores políticos, situaciones ideológicas, a un gran estadista, un brillante hombre de letras, un profesional que realmente se destacaba en representación del país en el plano internacional, y el partido quedó en deuda, el Partido Nacional, con el abogado Osvaldo Ramos Soto, sin ninguna duda. Hoy el diputado Jorge Zelaya, su amigo, ¿cómo lo recuerda? ¿Cuál es ese recuerdo grato que tiene? Con muchísimo cariño. Creo que Renato, que tenga el estudio, sabe 1992, cuando estábamos en Radio América, que yo tuve la oportunidad de ser candidato a diputado la primera vez, después 8 años suplente del abogado. Tuvimos experiencias en los 298 municipios que visitamos fuera del país, que lo acompañé en muchas giras. Tuvimos accidentes automovilísticos, tuvimos 2 accidentes en helicóptero, recuerdo. Veníamos una vez del Empira y otra vez de Santa Bárbara. Y tenemos los mejores recuerdos, anécdotas. Yo creo que es lo que nos queda. Siempre, la última vez que lo vi fue el viernes antes del 6 de agosto en el hotel en donde yo hago reuniones políticas, y ahí estuvimos platicando ampliamente. O sea, yo tengo, mis hijos le decían abuelo, yo siempre papá, y siempre recordaremos con inmenso cariño y un gran sentimiento al abogado Osvaldo. Familiares, amigos, están aquí presentes hoy recordando ese legado también de quien fuera presidente por 2 años de la Corte Suprema de Justicia. Sí, él fue rector 2 veces, fue decano de la Facultad de Derecho, fue diputado 6 veces. Pasa que la gente maneja solo 4, pero el abogado fue diputado en 6 oportunidades. El 90 que no lo incorporaron porque pidió un permiso para ir como presidente de la Corte Suprema, y después de los 2 años no lo incorporaron en el Congreso Nacional, que debieron haberlo hecho. Después yo fui suplente 8 años de él, y 3 que fue el licenciado Rodimiro Mejía, diputado brillante. Hay gente que dice que fue diputado vitalicio, pero realmente nunca llegó a materializarse a nivel de Congreso Nacional. Pero como le digo, en lo personal yo guardo los mejores recuerdos de él, me quedo con ellos y con toda la familia, con su esposa, con sus hijos en general.
Osvaldito y las cipotas, las muchachas y las 3 nietas, seguiremos manteniendo esta relación de cariño y recordando a un gran hombre, a un gran ser humano y un profesional que debió haber sido presidente de la República. Muchas gracias. El licenciado y diputado Jorge Zelaya acompañando aquí a la familia en la vela del señor Osvaldo Ramos Soto. También siguen llegando diversos medios de comunicación, así como amistades cercanas a la familia. Licenciado Renato, licenciada Cristina, con este reporte regreso a los estudios. Previo a la reapertura del zoológico Joya Grande, el próximo domingo el municipio de Santa Cruz de Yojoa desarrolla el primer festival de muralismo donde artistas nacionales e internacionales muestran su talento plasmando coloridos paisajes turísticos. La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro, festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año. Distribuido por Inversa. Los muralistas que asisten a este primer festival internacional en Santa Cruz de Yojoa son los encargados de darle una imagen turística al municipio, destacando entre las pinturas el lago de Yojoa, el Cajón, así como la flora y fauna. Cada uno de los murales expresa un poquito de lo que es Santa Cruz, de nuestra esencia. Todo está basado como en biodiversidad, en la historia, en nuestros ancestros. Entonces es como que muy importante todo lo que los artistas nos están dejando aquí. Santa Cruz de Yojoa ahora formará parte de los municipios de Honduras, donde sus visitantes pueden llevarse coloridas fotografías de murales hechos por hondureños y extranjeros, como el colombiano Jesús Zambrano, que se lleva experiencias inolvidables. Me parece que la apuesta debe seguir creciendo. Digamos que sí es importante seguir potencializando estos espacios porque es lo que nos permite a los artistas acceder a los territorios y a las personas de la comunidad potenciar sus negocios. Con la reapertura este domingo del zoológico Joya Grande, este municipio se convierte en una parada obligatoria para los turistas, que ahora tendrán doble motivos para visitar el parque de animales. Que ya ha dado pues ese paso de poder reactivarlo, de poder seguir, de ponerlo a disposición sobre todo de las familias para que vengan a disfrutar, para que vengan a compartir. Este primer Festival Internacional de Muralistas tiene como objetivo apoyar el talento artístico, pero también convertir a Santa Cruz de Yojoa en una alternativa para vacacionar. Orly Martínez, Telenoticias. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ha criticado desde los tiempos del expresidente Juan Orlando Hernández por socavar la independencia de los poderes del Estado y estar al servicio de la presidencia de la República. Volvió a cerrar filas este día alrededor de la decisión de la presidenta Xiomara Castro de no seguir extraditando con nacionales solicitados por Estados Unidos. En su reunión de este viernes, el Consejo también respaldó al secretario de Defensa José Manuel Zelaya y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, de quienes recientemente se sorprendió la embajadora de Estados Unidos al verlos sentados con un funcionario venezolano acusado por esa nación de estar al servicio de un cártel de las drogas del país sudamericano. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cerró filas este viernes en apoyo a la gobernante Xiomara Castro y dio un total respaldo al secretario de Defensa José Manuel Zelaya Rosales y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad brinda su voto de confianza y su respaldo total a la presidenta constitucional de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Asimismo, su respaldo al secretario de Estado en el despacho de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, frente a los ataques y amenazas de la Embajada de los Estados Unidos de América que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática del Estado en contra del mandato del pueblo hondureño que democráticamente eligió a la presidenta de la República. También el Consejo de Defensa y Seguridad ratificó la decisión de la gobernante de eliminar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Da su respaldo completo a las facultades constitucionales de la presidenta de la República en su denuncia del tratado de extradición
con el gobierno de los Estados Unidos de América, el que podría ser utilizado para la desestabilización del país. Asimismo, apoya sus acciones en defensa de la institucionalidad del Estado y de la soberanía nacional, ejerciendo su mandato de dirigir la política exterior del Estado y las relaciones internacionales, mantener la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior. El ente que preside la gobernante Xiomara Castro condenó las acciones injerencistas de Estados Unidos, que a criterio del organismo de seguridad evidencian una conspiración con el fin de asestar un golpe de Estado. Condenar las acciones injerencistas y desestabilizadoras en contra del gobierno legítimamente constituido, que incentivan la evidente conspiración para asestar un nuevo golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral. Estas acciones violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Acordaron continuar con el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, sometiendo a los responsables de estos delitos a la justicia nacional. Los senadores republicanos Jim Risch de Idaho, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, y Chuck Grassley de Iowa también, publicaron este viernes una declaración en la cual expresaron su profunda preocupación por los planes de gobierno hondureño de rescindir su tratado de extradición con los Estados Unidos. En un comunicado, los funcionarios estadounidenses señalaron que el tratado ha sido una herramienta eficaz y que en marzo de 2020 el Departamento de Justicia anunció acusaciones contra 15 funcionarios venezolanos, incluido Vladimir Padrino, por colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización terrorista que usa la cocaína como arma para inundar los Estados Unidos. Compartimos la sorpresa de la embajadora Dogu sobre las reuniones de altos funcionarios de seguridad hondureños con narcotraficantes acusados como Padrino. La democracia y la justicia requieren que la administración Biden-Harris y la presidente Castro vuelvan a comprometerse con la implementación sólida de nuestro tratado bilateral de extradición y lucha contra criminales transnacionales como Maduro en Venezuela. La preocupación de los senadores republicanos de los Estados Unidos, Jim Risch y Chuck Grassley, sobre los planes del gobierno hondureño de rescindir el tratado de extradición con los Estados Unidos es lógica y comprensible a criterio de esta entrevistada. Opina que la inquietud de los funcionarios estadounidenses se deriva del débil combate a la narcoactividad en Honduras, que al final de cuentas impacta en el pueblo estadounidense. La única imagen que estamos dejando es que vamos fortaleciendo la impunidad y no fortalecer entonces la institucionalidad pública de Honduras y mucho menos fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en nuestro país. Es lógico que la preocupación sea constante entre esas figuras políticas, sobre todo pensando también que están en procesos de elección y que tienen que evidenciar al pueblo norteamericano que realmente están luchando por el narcotráfico. Según lo expresado por Jim Risch, la decisión de las autoridades hondureñas tendrá también implicaciones en la democracia y la justicia, por lo cual se requiere que la administración Biden-Harris y la presidenta Castro vuelvan a comprometerse con el tratado y con la lucha contra los criminales transnacionales como Maduro. Para este analista, las inquietudes que se han generado a nivel internacional solo crean una mala imagen de Honduras que podría dar al traste con la Sisi. La imagen que estamos dando es que no existe ni una lucha frontal hacia el narcotráfico, pero tampoco contra la corrupción. La instalación de la Sisi, más allá de cualquier pretexto que se pueda interponer, ya se debió haber hecho. Puede ser un pretexto, ¿verdad?, del cual nos tomemos o se tome el gobierno para decir, bueno, como ya las relaciones con Estados Unidos se rompieron, entonces no podemos, tampoco se va a instalar la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad. De su lado, este académico piensa que los senadores republicanos podrían tener más motivaciones políticas que preocupaciones reales en el pueblo hondureño.
estima que este es el momento ideal para que el país deje de pensar en tratados y se enfoque en la aprobación de una ley de extradición. Una motivación podría ser la preocupación, no porque se vaya a eliminar la extradición o no, sino la preocupación simplemente para ver de qué manera se hace de ese asunto un tema electoral y de propaganda política, pero sí se trata de que de todo esto el país salga ganando. Y creo que una forma de que el país pueda ganar es con una nueva ley. Los analistas coinciden que Honduras es un valioso aliado en la región para los Estados Unidos, por lo cual es normal que las valoraciones de la potencia estén en contra de toda acción que se aleje de sus intereses. Además, creen que los estadounidenses tampoco dejan de lado el retroceso que muestra el país respecto al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento pasa por uno de sus momentos más tormentosos desde que asumió la presidencia el 27 de enero de 2022. Su decisión de dejar de colaborar con Estados Unidos en materia de narcotráfico, al impedir que a partir de enero de 2025 connacionales hondureños sean extraditados a Estados Unidos, no solo tensa las relaciones con el país del norte, sino que crea un distanciamiento con una población que no está convencida por diversas razones que la institucionalidad de Honduras sea capaz de enfrentar a redes criminales sin escrúpulos, bien armadas y con suficiente dinero para poner de rodillas y a su servicio el aparato público estatal de seguridad y sus operadores. La petición de Estados Unidos a la administración Castro de repensar la decisión de eliminar el tratado de extradición en un lenguaje diplomático significa desistir o retroceder a esa decisión que es inoportuna, impolítica y torpe, según Olvan Valladares. De la manera más respetuosa posible en el lenguaje diplomático le están diciendo al gobierno, señores, miren, tengan la bondad de recapacitar y echarse para atrás, que a todas luces es una decisión torpe, es impolítica, es inoportuna. En similares términos se pronuncia esta jurista que considera que de manera literal Estados Unidos le pide a la gobernante Castro que piense profundamente y revise la decisión y que no renuncie a una figura efectiva en la lucha contra el narcotráfico. Tiene que interpretar de manera literal, en el sentido de que esta es una decisión en la que la señora presidenta tiene que volver a revisar la decisión que adoptó. En otras palabras, la extradición es una figura efectiva del derecho internacional para que narcotraficantes en los que los países no tienen la capacidad de ser investigados y enjuiciados, lo sean en Estados Unidos. Para este sacerdote es repensar las consecuencias que implicarán predominio del narco en el sector rural y urbano, aumento a la violencia e inseguridad, porque la extradición es el único método al que le temen los narcotraficantes. Nuestro gobierno debe pensar y debe analizar en profundidad qué ganamos con prescindir de un convenio como este. Al contrario, creo que a lo único que tienen miedo los narcotraficantes es a la extradición. Por lo tanto, creo que es necesaria mantenerla hasta que en nuestro país no esté probado el sistema judicial que es certero. El mensaje es claro, considera este profesional del derecho. Están brindando una sugerencia, no están injerencistamente, sino que están diciendo, piénselo, medítelo, porque es el bien para un pueblo hondureño. Olvan Valladares añade que más de 2 millones de hondureños que viven en los Estados Unidos de forma ilegal podrían sufrir consecuencias. 2 millones de hondureños viviendo en los Estados Unidos. Hay 40 y pico mil que están ahorita dependiendo de la benevolencia del Senado norteamericano para que nos concedan una prórroga del TPS. Para este jurista, la denuncia del tratado por parte del Poder Ejecutivo está sujeta a algunas restricciones fijadas a la Convención de Viena y al derecho internacional público. No puede el Poder Ejecutivo denunciar un tratado por un capricho o por lo que considera injerencia. El derecho establece como principio que las cosas se deshacen como se hacen.
Y en este caso particular, los dos tratados que autorizan la extradición a Estados Unidos fueron sujetos de aprobación del Congreso de la República. Sin embargo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad hoy respaldó la decisión de la gobernante Castro. La precandidata presidencial oficialista Rixi Moncada se desmarca de su único contendiente en libre, Russell Tomé, y se coloca como una de las principales escuderas de la presidenta Castro Sarmiento en defensa de eliminar la extradición a Estados Unidos. Durante su intervención para anunciar la fecha de su lanzamiento oficial como precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, contrario a su oponente Russell Tomé, se coloca del lado de la gobernante Castro para evitar que los narcotraficantes hondureños sean extraditados a Estados Unidos. Respaldamos la orden patriótica de nuestra presidenta y por supuesto no permitiremos que una herramienta de carácter internacional como es la extradición se utilice en una segunda etapa de vientos de golpe de Estado de la misma manera que se utilizó el lawfare y la guerra jurídica en esa primera etapa en toda América Latina para deshacerse, para expulsar con trampa gobiernos de izquierda que estamos a favor de nuestros pueblos. Moncada calificó de injerencista las declaraciones de la embajadora Laura Dogu, quien manifestó que le sorprendía que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Rubén Hernández, y el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, estuvieron sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela. La valiente decisión de la presidenta implica también ponerle un alto a la actitud injerencista de un sector conservador de los Estados Unidos, que encabezado por su embajadora en este país ha intentado, no siendo esta la primera vez, dirigir la política del pueblo hondureño, pero ha chocado con el muro de la resistencia. La presidenciable también criticó a la diplomática estadounidense por oponerse a otras políticas públicas del gobierno de Xiomara Castro. La embajadora se ha venido oponiendo a las políticas económicas, se ha venido oponiendo a las políticas en el sector de energía, se ha venido oponiendo a las políticas en materia de seguridad, a la construcción de la cárcel del Cisne para mandar ahí a la delincuencia peligrosa, se ha venido oponiendo a todas las políticas que impulsa el gobierno democrático de la presidenta Xiomara Castro. Pero bien que se sentaron con el que después condenaron ellos por narcotraficante y se mantuvieron con ese equipo de narcos durante 12 años, 7 meses, validándole la reelección y validándole los fraudes. Por último, pidió al Ministerio Público que desate las redes de corrupción de jueces, policías, militares, políticos y empresarios que siguen operando en Honduras. Asimismo, dijo que no van a permitir que se repita lo que sucedió en el 2009. El aspirante presidencial Jorge Calix dijo este viernes en San Pedro Sula que el legado de la presidenta Xiomara Castro será el de favorecer a los narcos al eliminar la extradición. El que esté en contra de la extradición es porque trabaja para los narcos, de manera que, siguiendo la lógica de don Luis Redondo, este gobierno trabaja para los narcos. Lastimosamente, la presidenta Castro se ha puesto la camisa de defensora del narcotráfico y eso es penoso. El legado que ella va a dejar es precisamente ese, el que le hizo el favor a los narcos de eliminar la extradición. Ese es el legado de la presidenta Castro, qué triste realmente. ¿A quién beneficiaron? Como dijo Luis Redondo, a los narcos. Así que prohibido olvidar que trabajan para los narcos. Para el pueblo. Indicó que aunque la decisión de denunciar el tratado de extradición no solo la tomó ella, será a quien se le señalará de convertir al país en un narcoestado. Al final de cuentas, la gente a quien la va a señalar es a ella. La responsable es ella, la que ha convertido de nuevo al país en un narcoestado, en el paraíso de los narcotraficantes, es ella. Es ella. Aunque hayan personas atrás, eso la gente no lo va a ver. Será recordada como la que quitó la extradición y permitió que los narcos vuelvan a Honduras y lo vean como un paraíso.
Calix no descartó que esta medida es quizás para evitar a futuro extradiciones de funcionarios del Libre o del Familión y agregó que aún se está a tiempo de rectificar. En su edición digital de este día, Diario El Heraldo ha revelado las razones por qué el gobierno decidió denunciar este tratado de extradición con Estados Unidos. En una nota de prensa publicada recientemente, Diario El Heraldo de Honduras expone que la captura y posterior extradición del exdiputado liberal por el departamento de Olancho, Midense Oquelí Martínez Turcios es el motivo de la decisión del actual gobierno para denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Ese acontecimiento, describe Diario El Heraldo citando una fuente antinarcóticos, nos sorprendió a los agentes de la DEA que lo miraban venir, sabiendo que el ex congresista conocía a fondo la relación de políticos del departamento de Olancho con los cárteles de la droga. La versión cobra certeza con el giro que Midense Oquelí da a su declaración en la Corte de Nueva York el 9 de agosto de 2024. Se declara culpable de los 3 delitos relacionados con el tráfico de drogas por los que se le acusa. Midense Oquelí fue capturado en Honduras en diciembre de 2022 y extraditado el 30 de marzo de 2023. En su primera declaración se declaró no culpable, apostando por un juicio, pero acabó cediendo. El ex congresista liberal Martínez Turcios en un principio se declaró no culpable, por lo que su caso iría a juicio. No obstante, el 9 de agosto del 2024 presentó un escrito en una corte de Nueva York aceptando haber participado en actividades de narcotráfico y declarándose culpable de los 3 delitos que le imputa la justicia estadounidense. La distancia en días entre la declaración de culpabilidad de Midense Oquelí y la denuncia del tratado de extradición es apenas de 19 días, decisión que se matiza de injerencia. Un título que, según la fuente citada por Diario El Heraldo, equivale al pavor que provoca en los posibles solicitados en extradición lo que el ahora testigo clave Midense Oquelí diga de ellos y de sus socios, entre ellos los cachiros y cárteles colombianos en Olancho. Analistas y diversos sectores cuestionan la denuncia del tratado con Estados Unidos y sus nefastas consecuencias a corto plazo. Apuntan al fin de un acuerdo para instalar a la Sisi el aislamiento internacional de Honduras, ya que con esta decisión se ahuyenta la inversión extranjera y se abre paso a la impunidad para delitos de crimen organizado y corrupción. Espacios que sin duda tomarán los narcopolíticos y los cárteles que operan en el país. Honduras queda, dicen los analistas, sin capacidades para luchar contra el tráfico de drogas por causa de los desaciertos del Poder Ejecutivo. El diputado y aspirante presidencial del Partido Nacional, Jorge Zelaya, tomó posición en contra de cercenar la extradición. Por eso le digo, es absurdo totalmente, y antes era bueno, hoy es malo. Entonces es el doble discurso de la gente de Libre. Por eso tenemos quienes defendemos la democracia en el sentido real de la palabra, estar firmes y mantenernos hasta el final. En ese aspecto nosotros somos tajantes y muy claros. La extradición debe de seguirse manejando como se ha venido haciendo hasta el momento. Zelaya detalló que en Honduras lastimosamente no funciona el sistema judicial y tiene que ser otro país que castigue a las personas que se dedican al narcotráfico, por lo que insiste que la extradición debe continuar al igual que la llegada de la Sisi. Otro precandidato presidencial que se pronuncia en contra de esa decisión es el liberal Luis Zelaya, al calificarla de error garrafal. Contentos de que el Pacto de Unidad Liberal, que ha sido una plataforma que durante 2 años ha trabajado por la unidad del partido, hoy se une a la candidatura a Recuperar Honduras, que presido yo, y vamos a luchar por la candidatura en el mes de marzo del próximo año. Bueno, se invirtieron las citas. Ahora vamos con el pensamiento de Luis Zelaya sobre esta decisión del gobierno. No se puede eliminar, sería un error garrafal para el país, ojalá rectifiquen. La extradición ha sido la herramienta coercitiva que hemos tenido, porque ante la falta de institucionalidad del país, solo nos ha quedado la herramienta de la extradición como un coercitivo para todos aquellos que delinquen.
La injerencia de Estados Unidos en países como Honduras no siempre es dañina, dio a entender este viernes el ex precandidato presidencial de Libre, Nelson Ávila, al revelar este viernes en Frente a Frente que Estados Unidos detuvo un escandaloso fraude electoral en las elecciones de 2021 montado por el expresidente Juan Orlando Hernández con expertos informáticos colombianos. Agosto del 2021 ya tenía instalado en el sistema operativo del Consejo Nacional Electoral. Ahí no se dio cuenta los representantes del Partido Libre, ni se dieron cuenta los representantes del Partido Liberal. Yo parto del principio de que no se dieron cuenta, pero si se dieron cuenta, entonces había connivencia, confabulación. Y le digo, Estados Unidos encriptó, así como le digo, encriptó el sistema operativo que había sido instalado por unos asesores, por unos ingenieros de sistemas colombianos que vinieron aquí a Honduras 6 meses antes de las elecciones, fueron los que instalaron ellos y se dieron cuenta que algo había encriptado exactamente el sistema operativo en las elecciones. La exconsejera del CNE y precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, aseguró que Ávila miente. Doctor ingenuo, Nelson Ávila, la ganó y la defendió su servidora en el Consejo Nacional Electoral. Ahora resulta que nosotros debemos mandarle un ramo de flores a la embajada porque defendió las elecciones. Es que no fue eso, ha entendido muy mal y se entiende muy mal la candidata presidencial. Yo jamás he dicho eso. Quien los contrató fue Juan Orlando Hernández a los ingenieros de sistemas que nunca estuvieron en relación con el CNE. Además, le digo, probablemente no sabe, si usted conoce el código fuente de todo sistema de cómputo, todo ingeniero de sistema sabe que yo puedo estar en Siberia o no sé de dónde, si conozco el código fuente puedo modificarlo y puedo encriptar, me explico. O sea, ha entendido muy mal y comprendo. Ávila detalló que el mismo expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales le compartió esa información. Atentos porque al regreso les informaremos que este lunes la gasolina superior tendrá un precio menor al que la compramos hoy. Un lempira 26 centavos bajará, una rebaja sustantiva. Así que atentos a los detalles de la gasolina superior y otros carburantes. Pero además los cebolleros no encuentran respuestas a sus problemas. Los productores de cebolla no encuentran respuestas a sus problemas. La falta de empleo en la zona llevó a un grupo de pobladores de Santa Rosa de Aguán, en Colón, a formar un emprendimiento denominado Pescadores Artesanales de la Barra del Aguán. Y unidos después de varios años, siguen vendiendo su producto dentro y fuera del departamento de Colón. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Sabemos que tienes grandes metas, por eso queremos que tus ahorros lleguen lejos. Abre tu cuenta ya y empieza a ahorrar para lograrlo. La falta de empleo en el municipio y después de las malas experiencias de tener que salir a la ciudad a buscar empleo y dejar sus familias, sumado a esto la devastación causada por el huracán Mitch, llevó a un grupo de ciudadanos del municipio de Santa Rosa de Aguán a formar un emprendimiento denominado Pescadores Artesanales de la Barra del Aguán. Y esta unidad les ha servido para mantenerse juntos por más de 25 años. Salí a trabajar a la ciudad, pues de repente me di cuenta que en mi pueblo había algo que explotar, que era la pesca. Y vine a mi pueblo, que es Santa Rosa de Aguán, y dije, vengo a pescar ya por negocio. Aquí también se incluyen a las mujeres y algunas con muchas experiencias, ya que desde niños se han dedicado a esta actividad y a veces tienen más experiencia que los varones. Reconocida pescadora, desde la edad de niñez. Sí, mis hermanos, mi papá es pescador, era pescador y me siento alegre. Sus ventas las realizan dentro y fuera del municipio. Para adquirir sus productos usted puede llamar al 98 59 1056, así apoyar a estos emprendedores y a sus familias. Perfectamente bien, es rentable, porque de eso es un patrimonio y un fuente de vida para nosotros. De ahí le he dado, gracias a Dios, el estudio a mis hijos y veo que es bien, es bueno.
Este grupo de pescadores tiene 25 años de estar haciendo esta actividad. Son 26 miembros y la mayoría de los recursos los invierten en el sustento diario y en la educación de sus hijos. En Santa Rosa de Aguancolón, Héctor Madrid, Telenoticias. Cuatro consejos financieros para estudiantes universitarios esta noche aquí en TN5. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Piense en preguntas que se han quedado sin respuesta, a partir de trabajos de investigación anteriores o profundice en áreas que requieran un estudio adicional. Lea varias tesis para conseguir ideas. Consulta temas de economía, aunque sean generales, pero puede delimitar algunos de ellos. Busque en línea temas relacionados, que sean únicos o hágalo de modo que se adapten a su propósito. Discuta el tema elegido con otros estudiantes o personas que tengan experiencia en la redacción de tesis y pide su opinión. El escueto comunicado del Fondo Monetario Internacional sobre su visita de 3 días al país indica que hasta el momento no se logran acuerdos para avanzar a la revisión del convenio, pero tampoco le cierra las puertas al gobierno hondureño, quien está entre la espada y la pared porque requiere los desembolsos del FMI. Las 3 líneas que escribió la misión del Fondo Monetario Internacional en su comunicado paradójicamente no comunican nada, pero dicen todo, indica este analista, quien interpreta 3 mensajes del FMI. Nos está diciendo, ¿verdad? No tengo nada que comunicarles. En segundo lugar, nos está diciendo, no hemos logrado ningún acuerdo con el gobierno. Y en tercer lugar, dejan la puerta abierta para que las pláticas puedan continuar en otro momento. La breve visita de 3 días solo fue un sondeo para conocer qué posibilidades hay de continuar, dice este economista, pero en este punto el Banco Central está atado y con una pistola apuntando a su cabeza, pues no tiene más opciones que dar por terminado el acuerdo o cumplir con lo que pide el fondo, que principalmente es liberar el mercado de divisas y devaluar la moneda. Nos estarían dando el mensaje en este momento que están siendo muy cautelosos, que hay algo que no está trabajando del todo bien dentro de las decisiones que están tomando y por lo tanto en los próximos meses se tendría que ver si el gobierno hace los ajustes necesarios. El problema es que el gobierno necesita sobremanera los 334 millones de dólares que tiene pendientes de desembolsar el FMI este año para aumentar las reservas, ya que con la crispación política y la relación de fuerzas en el Congreso Nacional, los créditos de la CAF no son viables. Estaban programados para este año 334 que de no venir la misión de revisión ahora en el mes de septiembre, que ahora parece más lejano que venga, pues no se va a poder contar con ellos. Estamos hablando de más o menos 8.000 millones de lempiras que el gobierno va a tener que buscar por otra fuente para poder cerrar la brecha presupuestaria de este año. Además, para conseguir ingresos a través de otros mecanismos, como la colocación de bonos soberanos, las autoridades requieren una tasa de interés accesible, pero si interrumpen el convenio, el riesgo país y los intereses se dispararán. Sin embargo, la visita relámpago de los ejecutivos del Fondo Monetario también deja claro que la primera y segunda revisión va para largo y no para septiembre como se esperaba. Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá a 1.26 lempiras, su nuevo precio será de 103.86, mientras que la gasolina regular bajará 55 centavos, quedando en 92.33 lempiras el galón. Por su lado, el queroseno tendrá una rebaja de 1.10 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 74.68, mientras que el diésel bajará 60 centavos, reflejando un nuevo precio de 84.43. Entre tanto, el LPG vehicular subirá levemente 6 centavos, quedando en 45.69 lempiras a partir del próximo lunes.
Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. Los productores de cebolla a nivel nacional lamentaron este viernes que aún no tienen respuesta del gobierno que autorizó la importación de ese producto durante los 12 meses del año. Situación que tiene sin mercado la producción nacional y al borde de desaparecer el rubro. Yo le hago la pregunta a la presidenta o a estos ministros, ¿realmente quieren que la gente emigre de este país? ¿No quieren producción nacional? Porque está demostrado que tenemos capacidad de abastecer el mercado durante 6 meses. Y una cosa bien clara, Mario, nosotros no estamos pidiendo un saco fertilizante al gobierno, en ningún momento le estamos pidiendo nada, solo que nos protejan la temporada de producción nacional, ni siquiera estamos pidiendo que cierren fronteras todo el año, les estamos dando un espacio al sector importador para que pueda importar durante 6 meses. Mientras los productores de cebolla piden al gobierno regresar al mecanismo anterior de permitir la importación solo 6 meses del año, los importadores están solicitando al secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, que extienda la licencia de importación para sacar los contenedores con ese producto que se encuentran en el puerto porque están pagando una tarifa diaria de $400, situación que eleva los costos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitió este viernes su boletín económico del mes de agosto, en el que destaca que la economía hondureña ha mostrado desaceleración en los últimos 3 meses y que 8 de cada 10 lempiras del presupuesto se han gastado en pago de salarios, deuda y transferencias y apenas 2 en obras y suministros para dar servicios a la población, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Finanzas. Al 15 de agosto del 2024 se han ejecutado 110,000 millones de lempiras, lo que equivale al 45% del presupuesto vigente. Entre enero y agosto de este año, 8 de cada 10 lempiras del presupuesto se han destinado a 3 grandes grupos de gasto: servicios personales, deudas públicas y transferencias y donaciones. También detalla que la inflación se ubicó en 5.06%, las exportaciones cayeron 5.3%, disminuyendo el ingreso de divisas. También realizaron un análisis sobre el aumento a la tasa de interés, concluyendo que tendrá efectos negativos como un incremento en el costo del crédito y una posible contracción económica, pero se espera que haya resultados positivos en el control de la inflación, fortalecimiento de la moneda y estabilización de las reservas internacionales. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras publicó este viernes un breve pero fuerte mensaje, cuestionando las recientes decisiones tomadas por las autoridades del gobierno, asegurando que nos dejan en la incertidumbre y se pregunta, ¿dónde queda la justicia? ¿Qué pasa con nuestra esperanza? ¿Cuál es el rumbo de Honduras sin justicia, sin CICI, sin extradición y sin presupuesto electoral? Cuestiona el FOSDE y agrega que es momento de exigir claridad y defender el futuro de todas y todos los hondureños a través de un pronunciamiento. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, como miembro de la Red por la Equidad Democrática en el país, urge al Congreso que apruebe el presupuesto electoral para evitar retrasos en compras y licitaciones de insumos y servicios necesarios. Asimismo, demanda trascender de los debates infructuosos e insta a que se establezcan mecanismos de diálogo basado en la sensatez y discusiones técnicas que promuevan soluciones a nuestro país. El FOSDE señala que un presupuesto bien planificado y aprobado en tiempo y forma contribuye a que todos los aspectos del proceso, desde la preparación hasta la ejecución, se lleven a cabo de manera ordenada y eficiente. Y por último, asegura que existe la necesidad de que los órganos electorales administren los recursos bajo el principio de la transparencia y rendición de cuentas. Este viernes, la aspirante presidencial de Libre, Rixi Moncada, anunció para el próximo domingo 8 de septiembre en Santa Bárbara el lanzamiento oficial de su precandidatura presidencial para participar en las elecciones primarias e internas de 2025. Anuncio nuestro lanzamiento a la presidencia de la República para el día 8 de septiembre, domingo, desde el mismo campo del barrio Las Galeras en la ciudad de Santa Bárbara.
Moncada aseguró que su decisión de lanzar su precandidatura es en gratitud por los 5 movimientos internos de Libre que la respaldan y apoyan. Asimismo lo hace con el compromiso que tiene con la patria, el país y la militancia. El presupuesto para las elecciones primarias sigue en ascuas, aunque como siempre las negociaciones sectarias no se descartan. Las negociaciones para destrabar la aprobación del presupuesto de las elecciones primarias se encuentran en punto muerto, según el diputado del Partido Nacional Antonio Rivera, al tiempo que asegura que no están condicionando el tema. Mire, nosotros no vamos a condicionar ningún tema, sea el tema de alguien de nuestro partido que haya tenido requerimiento fiscal, o sea, de alguien que supuestamente no cumple con los requisitos, no lo vamos nosotros a negociar, ni mucho menos. El artículo 3 no puede ir ahí. Es un artículo que debe ser reformado en la ley electoral, no en el presupuesto, y además no vamos a permitir el acta digital tipo Venezuela. Según conoció Telenoticias, hay varios temas que están sobre la mesa de negociación aprovechando la coyuntura de la aprobación del presupuesto, entre ellos la libertad del exsecretario de Salud, Arturo Bendaña, y la salida de la consejera electa del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, situación que rechaza el precandidato presidencial y diputado Jorge Zelaya. Nosotros no los vamos a acompañar en uno. Cuando digo nosotros, también estoy hablando con mi voto. Cualquier tipo de negociación que se esté haciendo bajo la mesa no es correcto y la democracia es innegociable. La aprobación del presupuesto se enredó por el artículo 3, el cual contiene la implementación del acta digital, algo que rechaza la oposición. Sin embargo, el diputado de Libre, Ramón Barrios, no descarta que se esté dialogando sobre otros temas. El tema de una ley que tiene el Partido Liberal del trabajo por hora, acuérdese también. Yo creo que no viene bien conversar todos estos temas y llegar a consensos. O sea que sí se puede haber otros temas entonces ahí. Ojalá, mire, todos los temas deben de ser producto de negociación, de convergencias. Eso espera la población hondureña que representamos. El diputado liberal Marlon Lara asegura que no se puede seguir retrasando la aprobación del presupuesto electoral. Porque ya estamos al límite del tiempo necesario para que el CNE pueda llevar a cabo los procesos de licitación pública para adquirir los equipos y los insumos necesarios para que se lleven a cabo las elecciones del 9 de marzo. En tanto, el reloj no se detiene para la convocatoria de las elecciones primarias e internas y desde ya también se advierte que la dilatoria para la aprobación del presupuesto es para llevar al límite de tiempo esta situación para que el Consejo Nacional Electoral realice compras directas y contrataciones de empresas sin cumplir los estándares de calidad. Atentos porque después de la pausa les actualizaremos la información sobre 3 jóvenes sanpedranos que desaparecieron el lunes. Hoy fueron encontrados 3 jóvenes. Las autoridades verifican e investigan si los cuerpos corresponden a las personas desaparecidas. Parientes de las 26 personas desaparecidas en Baracoa, Cortés y en la aldea Crique, Las Marías de Tela, no pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Vecinos y parientes de las personas desaparecidas hace 2 meses en Crique, Las Marías, Tela, Atlántida y Baracoa, Cortés recobran esperanza de encontrar sus cuerpos tras la recuperación de los vehículos de las aguas del río Ulúa. Tenemos la convicción de que vamos a encontrar 5 vehículos en el mismo lugar, pero una vez que se termine la investigación vamos a poder definir. Tenemos ya varias hipótesis y esas hipótesis están siendo operacionalizadas para poder determinar qué fue lo que sucedió. Ya tenemos una convicción clara de qué es lo que sucedió. Al menos uno de los vehículos presenta más de 40 perforaciones de bala en su estructura, sin vidrios en sus ventanas, lo que hace pensar que las personas estaban en el interior y le dispararon desde afuera, antes de rodarlo hasta caer al curso de agua. Considero yo que lo más razonable y lo más correcto hubiera sido que hubiésemos tenido un acercamiento con las autoridades y ver la manera en que pudiéramos colaborar con ellos, porque la voluntad siempre ha existido de colaborar y apoyar en cualquier tipo de recursos que ellos necesiten para la búsqueda de este grupo de ciudadanos. Por ahora no se informa de hallazgos en los vehículos ni en el fondo de las aguas del Ulúa ni del Crique María, que son aguas casi estancadas y parte de humedales fangosos, pero utilizados para regadíos, condiciones que buscaban las personas desaparecidas. Para mí es una escena, para mí no es simplemente
sacar vehículos del río no es eso, sino una escena de un crimen porque los carros están perforados a tiro. Entonces, para evitarse complicaciones más adelante, es preferible que estén las autoridades que den fe de que ahí no hay cuerpos dentro del río. De las 26 personas desaparecidas en 2 eventos diferentes, pero con cercanía territorial, 2 aparecieron con vida, pero no se sabe bajo qué condición. Pero la búsqueda continúa en el Día Internacional de los Desaparecidos, un desafío para el Estado según el CONADE. En el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Estado hondureño fortalecer el papel de los familiares de las víctimas durante el proceso de búsqueda e investigación, con el fin de conocer los hechos ocurridos y evitar que los delitos queden impunes. Según el CONADE, actualmente Honduras enfrenta múltiples desafíos de carácter estructural en razón del marco normativo y de los procedimientos de detención, como las falencias contrastadas durante las detenciones en el marco del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. Estos hechos comprometen la responsabilidad internacional del Estado frente a eventuales desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias o ilegales. Para el presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, las primeras investigaciones sobre el desfalco a las finanzas de la Secretaría de Salud y que hoy tiene frente a un juez, al exministro Arturo Bendaña y otras 8 personas salieron de esta instancia de la sociedad civil. Efectivamente, la SJ en el 2010-2011 hizo investigaciones sobre compra de medicamentos y todo lo que hemos vivido históricamente en salud, y ese caso particular lo denunciamos. Según ASJ, luego de esta investigación se documentaron otros casos que terminaron en los tribunales de justicia, como el sonado juicio de las pastillas de harina, otras compras irregulares de medicamentos en el sector salud, por citar algunos casos. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y con estas imágenes dantescas de lo que estaban pasando en algunas comunidades en Japón, un país altamente industrializado que sufre los impactos de las inundaciones extremas producto del cambio climático. Miren ustedes las pistas que van a seguir en estos meses de septiembre, octubre y noviembre los huracanes. Estas son pues las comparaciones históricas y lo que se espera. Pues ya tenemos estas pistas que estamos siguiendo, cortesía del Centro de Huracanes, precisamente una onda muy activa que está avanzando por el Caribe. Este sistema tiene un 40% de posibilidad de desarrollarse una depresión en 7 días. Hay otro cerca de Texas y también un poco más atrás, con una distancia aproximada de 72 horas, viajando otra onda tropical también. Así que tenemos 3 fenómenos con posibilidades de desarrollo. Para este fin de semana, una onda tropical está ya al este de Honduras y Nicaragua, próxima a ingresar, y será la responsable de las lluvias que van a presentarse localmente fuertes en algunos puntos del territorio nacional, principalmente en el suroccidente del país. Esta imagen refleja lo que esperamos para este sábado, las lluvias concentradas en el occidente, algunos puntos del suroriente. Para el domingo, miren cómo cambia. Ya tenemos comprometido pues al menos el 80% del territorio nacional con posibilidades de esas precipitaciones, y ahí irán pues acumulándose, y ustedes pueden ver cómo las zonas rojas es donde tenemos la mayor posibilidad de precipitación, suroccidente es donde tendremos los mayores acumulados, y principalmente lo proyectamos en este mapa, 53.3 en el sur y por encima de los 30 milímetros, casi 34 en la zona occidental. Mientras las temperaturas van a 35, calorcito en el Valle de Sula, 33 en la zona sur, entre 29 y 34 aquí en el centro, entre 24 y 33 en la zona occidental y la máxima de 33 en el oriente, con un índice ultravioleta de 12 en buena parte del territorio y con oleaje un poco más comprometido en el Golfo de Fonseca que en la parte norte, tal como lo vamos a ver. En la parte norte 1.4 metros, ahí muy cerca de Guanaja, de Roatán, mientras a la salida del Golfo de Fonseca nos encontramos con 2.1. Así que por favor tener un poquito de precauciones y a cuidarse mucho este fin de semana. Siempre las queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Y este sábado recuerden de 6:30 de la mañana, 9, TN5 matutino y sabatino. Y sabatino, sí. Feliz noche. Feliz noche.